Que el Señor nos bendiga. Amén. Qué bueno que llegamos a la iglesia, ¿no? La parte más difícil ya está hecha. Amén. Ya que estamos acá, dejemos que el Señor nos hable, Amén. dejemos que el Señor haga lo que quiera. Siempre un gran desafío, un honor estar delante de los hermanos compartiendo algo, pero siempre un gran desafío, porque uno tiene temor de Dios. Y esa palabra temor de Dios depende de cada persona. Cuando yo la digo, genera un sentimiento. Depende de la historia de cada uno. Depende de cómo hayan sido criados. Depende de su trasfondo religioso, histórico, cuando eran niños, cómo lo vivieron. Cuando digo el temor de Dios, por más que sabemos que temor no es miedo y todo eso, cada uno siente algo cuando escucha eso, el temor del Señor, ¿no? Pero hoy les voy a compartir algo, que es una palabra que nos va a aclarar un poco acerca del temor de Dios. Que nos va a dar una herramienta y nos va a ayudar para entender un poquito más de qué se trata esto del temor de Dios. Que no es algo amor de Dios, fe, paciencia o temor, sino que el amor y la fe y todo eso están dentro del temor de Dios. El temor de Dios lo contiene todo. Es algo muy, muy importante. Es algo demasiado importante. Lo estuve leyendo y le había pedido al Señor, mira Señor, tengo que tener misericordia, no te fijes tanto en mí, sino fíjate que hay un pueblo que necesita un mensaje. Entonces, por favor, decime qué decir, porque si no, voy a decir algo que se me ocurra a mí. Entonces, leyendo en la mañana, leí esta palabra. Se la voy a compartir y está en el principio de la diapositiva. Si la querés poner, se va. Ahí, el principio de todo dice: el temor de Dios produce gracia, no religión. No sé si la ven ahí. ¿Ya la habían visto? Sí. No, para atrás. Ahí está. Ahí está cortado, pero ese sería el título del mensaje. ¿Está bien? ¿Lo leyeron? Sí. El temor de Dios que produce gracia y no religión. Vamos a ver cómo funciona eso. La que sigue. Vamos a ver esto y lo leemos en nuestras Biblias. Salmo 147, 10, 11. Dice: no se deleita en la fuerza del caballo, ni estima la agilidad del hombre. Jehová se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Así que yo, no sé, ahí este versículo nos puede tocar nuestro corazón, ¿no? Yo leí y decía: no se deleita en la fuerza del caballo, pero el caballo que es tan fuerte, que es tan hábil en la guerra, y tiene tantas buenas características el caballo, y es uno de los mejores animales que hay. Tiene tantas buenas capacidades. El caballo, la fuerza, es fuerte. Dice: ni estima la agilidad del hombre, sino este tipo que ágil, que bien que habla, cómo se maneja, cómo ora, cómo habla con la gente, qué bien que le salen las cosas. ¿Sabes qué? Dice que ni estima todo eso Dios. Acá lo dice la Biblia, ¿no? ¿Lo están leyendo? Dice que el Señor se complace más bien de los que le temen. Son otro conjunto de personas. Son personas que le temen. Entonces vamos a ver, si Dios se complace de los que le temen, quiero saber qué significa temer a Dios. Vamos a pegar una repasada, ¿qué les parece? Porque si hay algo que Dios se complace, yo quiero ser que Dios se complazca de mí. Entonces quiero temerlo. Dice: y en los que esperan en su misericordia. Entonces nos podemos preguntar, vamos a hacer el punto 1, ¿qué es el temor de Dios? Ahí, si estamos en la placa, ¿la están viendo? Sí. Dice 1, ¿qué es el temor de Dios? ¿Lo ven? Sí. Y miren la siguiente frase, le va a figurar ahí en pantalla. Es una frase nomás, que dice: el temor de Dios no es miedo a que Dios te castigue. Es vivir consciente de quién es Dios
¿Y quién soy yo delante de Él? Está buena, ¿no? Puede ser una definición, pero está muy buena. Me gustó esta definición. El temor de Dios no es miedo a que Dios te castigue, sino entender quién es Dios y quién soy yo. Y muchas veces acá entra el tema de ubicarse en la palmera. Vamos a hacerlo en criollo. Uno tiene que ubicarse en la palmera. ¿Quién es Dios y quién soy yo? Primero, yo no soy Dios. Dios es Dios. Y yo soy su hijo. ¿Está bien? Porque depende del estado en el que nos encuentre, es posible que lo estemos tratando al Señor con mucha liviandad. O sea, como si fuera nuestro amiguito, nuestro compañero de la escuela. Pero Dios es Dios y nosotros somos sus hijos. ¿Está bien? Él nos ama, está todo bien, pero sabemos que saber quién es cada uno nos hace que nos ubiquemos y nos da temor de Dios. Pero no, acuérdense, no piensen en la palabra temor como miedo, sino como conocer a Dios. ¿Está bien? Alguien que tiene mucho temor de Dios es alguien que conoce mucho a Dios, que le pasaron muchas cosas con Dios, que Dios lo disciplinó muchísimas veces. Porque se mandó un montón de macanas y Dios le mostró, esto no, hijito, esto no, ojo con aquello. Y quiso mandarse por acá y el padre le dijo, mirá, no, le pasó un problemón. Y bueno, hay cosas que uno las aprende por la palabra y hay cosas que uno las aprende con la disciplina del Padre. Amén. Siguiente placa dice, aclaración importante, temor no es miedo. ¿Está por ahí? Temor, entonces dijimos que el temor de Dios no es miedo, distinto a miedo, dice, ¿no? El miedo te esconde, el temor de Dios te hace volver a Dios. ¿Está bien? Entonces empecemos a pensar en el temor de Dios como algo que nos hace volver a Dios. Pero ¿cómo el temor de Dios me hace volver a Dios si era algo que supuestamente era bravo, era difícil, era algo que no me puedo ni acercar? Porque el temor, Señor, es tremendo. Y sí, es tremendo. Y vamos a explorar eso también. Pero el que tiene temor de Dios lo conoce completamente a Dios. Tanto en que Dios es tremendo, no se juega con Dios, pero también lo conocen que Dios es misericordioso. Entonces el que tiene mucho temor de Dios conoce mucho también esa parte y cuando cae se acerca. No se va, porque tiene temor de Dios. Ahí dimos vuelta a la ocasión. Algo en su mente puede ser que se está dando vuelta. ¿Cómo? ¿El temor de Dios me acerca a Dios? Sí, el temor de Dios te acerca a Dios. Vamos a una frase más. El temor de Dios es vivir consciente de que Dios está, de que Él es santo y de que yo dependo de su gracia todo el tiempo. ¿Está bien? O sea, es más bien, ¿cómo les puedo explicar? Es como ser totalmente consciente de quién es Dios y totalmente consciente de quién soy yo. Eso genera temor de Dios. Ese es el temor de Dios, digamos. Sé quién es Dios y sé quién soy yo. Cuando una de esas dos cosas ¿cómo te puedo decir? Se ponen como fuera de foco, pierdo el temor de Dios. ¿Me entiendes? Lo saco a Dios de quién es Dios o me saco a mí de quién soy yo. Me creo que soy más de lo que soy. O menos. ¿Estamos? Entonces ahí anoté unas palabras y traté de buscar cuáles palabras yo podría reemplazar para poder explicar mejor qué es el temor de Dios. Temor de Dios. Vamos a sacar la palabra temor que se confunde con miedo. Vamos a cambiarla por otra. Y no hay una palabra que se pueda reemplazar, no hay una. Pero hay un conjunto de palabras. Si pasamos a la siguiente, pueden ser reverencia a Dios. Ahí va, vamos entendiendo. Reverencia, veneración, respeto santo, conciencia de Dios. Yo tengo la conciencia de Dios. Yo sé quién es Dios en mi conciencia. Ahí cuando me mando la macana, que yo sé que el Señor no está de acuerdo con lo que estoy haciendo. Esa conciencia está activa
Y eso es el temor de Dios. O sea, cuando vos te estás mandando la macana al momento, y vos sabés que al padre no le gusta. O sea, y ahí estás como queriendo frenar porque sabés que al padre no le gusta, pero otra parte de vos quiere seguir, obviamente. Pero esa conciencia de Dios es el temor de Dios. Ese es el temor que tenés vos de Dios. Y muchas veces te ha salvado. Muchas veces te ha hecho retroceder y muchas veces seguiste adelante y te pegaste el tropezón o hiciste ese pecado, pero esa misma conciencia siguió trabajando y volviste a seguir al Señor. O sea que el temor de Dios nos hace volver a Él. Sumisión voluntaria a Dios, asombro reverente. Me encanta eso, miren, asombro reverente. El Señor es tan maravilloso que me asombra. El Señor es un milagro tan grande en mi vida que a mí me produce asombro. Pero no un asombro como de un espectáculo de cine, ni que fui a un circo a ver algo que me asombra la pirueta que hace fulano, sino es un asombro que me hace ponerme reverente. Es un asombro que me hace someterme a Él. Porque yo quiero someterme a un Dios así. ¿Amén? No es que Dios viene y me dice, vos vení y ponete de rodillas y me pone la rodilla en la espalda para que yo me ponga en el piso. El Señor no hace eso. El Señor se manifiesta quién es. Y yo voluntariamente quiero someterme a Él porque conozco quién es. ¿Amén? Porque se desarrolla en mí temor de Dios. Y el temor de Dios, tengamos ánimo, no es algo que lo recibimos en una reunión. Es algo que se puede desarrollar. Es algo que lo podemos aprender. Y se puede hacer más grande y más grande y más grande. Así que es algo, hay mucha esperanza en eso. Vamos directamente al punto número 2. Entonces, para temer a Dios, como les dije, se puede desarrollar ese temor de Dios. Entonces vamos a desarrollarlo, ¿qué les parece? ¿Me siguen con esto? Vamos por paso. ¿Qué es el temor de Dios? Ya lo sabemos. Ahora yo quiero tener temor de Dios. Vamos a desarrollar ese temor. ¿Qué tendría que hacer? Para poder tener temor de Dios, tendría que conocer a Dios. ¿No? Y acá vamos a leer unos versículos que nos van a ayudar a conocer a Dios para saber que con Dios no se juega. Y después vamos a leer unos versículos para ayudarnos a conocer a Dios en otra de sus caras. ¿Qué les parece? ¿Me ayudan a conocer a Dios juntos? Porque queremos conocer a Dios para que se desarrolle en nosotros temor de Dios. Y eso es muy bueno, hermanos. Usted busque en su Biblia todas las veces que figura el temor de Dios y son bendición tras bendición. Salmo 147, 2, 5. ¿Figura? Ahí va. El que lo quiere buscar, o si no está en la pantalla. Salmo 147, 2, 5. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Ay, Señor, no sé cómo hacer. El Señor tiene un entendimiento infinito. ¿Y sabe qué? Dios es omnisciente. O sea, sabe todas las cosas. Dios sabe todo lo que te está pasando. Absolutamente todo. Dios sabe todo lo que te está pasando. Te lo repito, Dios sabe todo lo que te está pasando. Dios sabe cuánto estás sufriendo. Dios sabe cuánto te esforzaste. Dios sabe lo impotente que te sentís. Cuando la impotencia es muy grande, genera bronca, genera ira. Dios sabe de tu ira. Dios sabe de todos esos procesos y toda esa berenjena y esa mezcla de cosas, de sentimientos que hay dentro tuyo. Dios las conoce. Dios sabe. Porque Él sabe todo. Amén. Él es maravilloso. Su entendimiento es infinito. Pero no se queda ahí. Él agarra cada estrella y la llama por un nombre. Dice los astrónomos que hay millones de estrellas.
Pero él dice Juan, Roberto, María, no sé cuántos nombres inventó. Pero cada estrella le puso un nombre. Él tiene nombres para las estrellas y para nosotros también. Dice el Salmo 147, 8, 9, la que sigue, Seba. Él es quien cubre de nubes los cielos. Uy, qué nublado que está, fue el Señor. Unas nubes, ¿vieron cuando viene esa tormenta, un nubarrón negro así que nos da como una especie de miedo? Viene un tormentón. Es el Señor. Porque dice, Él es quien cubre de nubes los cielos. Tiene el poder de hacer eso. Él es el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. O sea que si Dios cierra su mano, no crece más pasto en todo el mundo y todos los animales se mueren. Pero si Dios abre su mano, el pasto sigue creciendo. ¿Entienden la dimensión de Dios? ¿Por qué a veces lo tratamos tan livianamente a Dios, no? Lo dejo como una pregunta. Me la hago yo también. Entonces, vamos con la siguiente placa. Dice, como para cerrar un poco esta idea. No te sientas mal, sino solamente profundizá en esto, que está bueno. Dios no es broma. Dios no es una proyección nuestra. Y Dios no se ajusta a nuestro carácter, porque Dios es Dios. Él es Él. No es nuestra proyección, nuestro avatar. Se ajusta a cómo nos sentimos, a cómo somos, y bueno, y Él lo vamos haciendo chiquitito a cómo somos nosotros. El problema a veces es que nosotros lo hicimos chiquitito a Dios, pero Dios no es chiquitito. Él sigue siendo inmenso, tremendo, poderoso. Sigue cubriendo los cielos con nubes. Sigue abriendo su mano y se alimentan los animales. Cierra su mano y mueren los animales. Abre su mano, la persona vive más tiempo. Cierra su mano, la persona dice, yo me la llevo conmigo. Y punto. Amén. Es el Señor, es algo tremendo. El Señor es tremendamente amoroso y tremendamente poderoso. Y es un ser que dice la Biblia, tus pensamientos no son mis pensamientos, dice la Biblia. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Pero también dice que Él tiene planes de bien y no de mal. Amén. Nosotros tenemos que confiar en Él. Porque la palabra de Dios dice, yo tengo planes de bien para tu vida, no de mal. Las cosas que te pasan parece que fueran planes de mal, pero mis planes son buenos para vos. A veces no lo podemos entender. Ahí, la siguiente placa es una imagen solamente, obviamente que nunca va a corresponder con Dios. Pero ahí dice, Dios no es cruel, Dios no es arbitrario, pero tampoco es manejable. ¿Amén? No podemos manejarlo a Dios. Incluso es un mensaje para la congregación y es un mensaje para un equipo pastoral o para un pastor. No se puede manejar a Dios. No podemos decir, hago esto y aquello y Dios va a hacer allá y acá. El Señor es tremendo. Y miren, el pastor Gustavo me dijo una vez, una persona que tenía problemas con el orgullo. Y me dijo, vos quedate tranquilo, Lucho, porque Dios y la vida me van a enseñar a no ser así. O sea, como que él tenía una experiencia ya con ese tema. Y tenía que Dios manifestarse en esa persona. Dios y la vida le fueron enseñando. Y esa persona terminó no siendo orgullosa después. Porque le pasó de todo. Porque conoció, era el Hijo de Dios, ¿no? Conoció a Dios, que no era broma. Y cuando lo conoció, le agarró temor de Dios. Y el temor de Dios lo llevó a someterse a Él. Y se ubicó. Dijo, no, yo en realidad no tengo que ser así.
yo me voy a ubicar y, Señor, ¿qué querés que hagamos? Decime vos. Y yo te sigo. Amén. Amén. Y ahí parece medio fuerte esto que les cuento, pero vamos a conocer a Dios ya con este último punto, para cerrar, último punto. Y vamos a conocer esta parte que es muy importante. Vamos a conocer este costado de Dios. Punto número 3, conocer, temer y volver. Estamos hablando del temor de Dios, que lo encontramos en un versículo bíblico. Después nos preguntamos, ¿qué es el temor de Dios? Y después nos dimos cuenta que tenemos que conocer a Dios para poder tener temor de Dios. Y después vimos una parte de Dios donde nos dimos cuenta que Dios no es broma. Y ahora vamos a seguir conociendo a Dios, pero otra cara más que nos va a ayudar para complementar ese conocimiento de Dios y podamos completar ese temor de Dios. ¿Qué les parece? Con esto cerramos. Dice, Salmo 103:13. Como es de tierno corazón un padre para con los hijos, así es de tierno el Señor para con los que le temen. Amén. Bueno, pero acabamos de ver que con Dios no se juega, con Dios es tremendo, pero también está este versículo, ¿no? Como es un papá de tierno con un nene, así es tu Señor también. Ese Dios tremendo que cubre los cielos, también es un Padre amoroso, tierno, ojo, tierno con los que le temen. O sea que el Señor, al parecer, temer a Dios nos trae grandes bendiciones. Temer a Dios es conocerlo. Es estar todo el tiempo consciente de quién es Dios y quién soy yo. Entonces, si estoy consciente de quién es Dios y quién soy yo, mi papá es tierno, porque dice, así de tierno es el Señor para con los que le temen. Señor, qué lindo, he desarrollado un temor de Dios, te estoy conociendo. Y cada vez que te pase algo difícil, hermano querido y hermana, bancate el golpe, si es disciplina del Padre, y decir, bueno, Señor, vos me estás enseñando. Y ahora te conozco más. Ya sé que esto no se hace. Y ahora tengo más temor de vos. Tengo más conocimiento reverente de vos. Y esto me trae grandes bendiciones a mi vida. Amén. Amén. Porque, hermanos, a veces hay cosas que se pueden hacer con el Padre y otras cosas que no, ¿usted sabe? Por experiencia. Mire, le quiero ahorrar muchos dolores. Usted, por más que sea un hermano de la iglesia, que sea rengo, que sea chueco, que le haya pisado el callo y haya seguido de largo, que no lo haya saludado, que hace poco entró a la iglesia, se convirtió hace poquito y su hobby era desinflar la bicicleta a los demás y todavía está luchando con ese pecado. Le desinfló la bicicleta a usted cuando salió afuera, le sacó la válvula. No sé, lo estoy haciendo enojante. Lo estoy haciendo enojar a propósito. Imagínese un hermano que esté imbancable o que está lidiando con algo y es un hermano o una hermana difícil. Mire, si usted lo quiere conocer al Padre, ahorrarse mucho dolor y ahorrarse disciplina del Padre, usted nunca hable mal de un hermano de la iglesia. Ni trate de pensar mal de un hermano. Si es así, vaya de vuelta al Padre y conozca que el Padre eso no le gusta para nada. O sea, es algo que realmente Dios... Es más, yo no era consciente de cómo era Dios. A veces
Ni siquiera con cosas que he dicho, ni siquiera con cosas que he hecho, sino con reflejo de pensamientos hacia alguna actitud. Me ha pasado en años anteriores y al instante que pensé eso me sucedió algo, pero me sucedió algo al instante, una pérdida, o se me cayó algo, la llave del auto a un coso con agua, perdí 500.000 pesos. ¡Ay, qué lindo! Qué raro, justo cuando hice una acción que mi conciencia me estaba diciendo que estaba mal, que el temor de Dios me estaba alertando, casi pierdo 500, o sea, $500.000 de pesos. Es más, los perdí en mi mente. Después el Señor hizo una maniobra, lo recuperé. Me dijo, yo solamente te estoy enseñando. Uno puede tener problemas de conducta y hablar mal de personas que no tienen al Señor, pero las personas que tenemos al Señor, cuando hablamos mal de un hermano o tratamos mal a un hermano, eso es como meter la mano en un fuego caliente. Nunca lo haga. Nunca meta la mano ahí. Y si usted se descubre haciendo eso, vuelva enseguida al Señor. Señor, perdóname. Yo no quiero ser así. A veces me sale ser así, pero no quiero ser así. Y el Señor te va a ayudar a cambiar. Y ni hablar de un pastor. Bueno, Dios dice, bueno, acá, en este vaso, voy a poner mi autoridad. Bueno, este vaso está bastante lindo, pero imagínense que es un vaso todo torcido, que cabe poca agua, ¿no? Que no tiene muchas capacidades, pero Dios agarra y lo elige. Acá pongo mi autoridad, agarra a Dios su autoridad divina y la pone ahí. Su autoridad la pone ahí. Nunca se le ocurra criticar al pastor, jamás. Porque usted va a conocer al Señor, al Padre, y lo va a disciplinar el Señor. Pero esto se lo digo con mucho amor, porque es algo que se llama autoridad espiritual y está en la palabra de Dios. Moisés decía, bueno, se había mandado una macana, y su prima habló más de Moisés que de leproso, al instante. Y Moisés, no, pero Señor, no pasa nada, es mi prima, leproso. Hasta que pasó un tiempo y se sanó de la lepra porque el Señor, bueno, y Moisés le insistió. Pero hay que tener muchísimo cuidado con eso. Después, bueno, hay pecados de conducta que son más leves. Criticar a una persona, a otra persona o a personas cualquiera, pero mucho cuidado con los hermanos y con los pastores. ¿Amén? Porque eso, usted mete la mano en una picadora de carne. Usted se mete directamente con Dios. Se mete ya cara a cara con Dios. Y el Padre con su amor, si sos hijo de Dios, no te va a dejar así. Porque un papá, cuando el nene hace algo que le va a destruir, le enseña. Dice, no, hijo, esto no se hace. Te manda un ratito, 5 minutos sin hacer nada, te saco la tablet. Y te va a sacar la tablet. Te va a sacar el celular por 5 minutos. Después te la va a devolver. Pero uno aprende, hermano. Qué lindo cuando uno aprende de Dios. Decir, Padre, gracias. 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 Ahora te conozco más. Porque vos no haces todo esto para destruirme, sino para edificarme. Amén. Amén. Tenemos un Padre amoroso. Tenemos un Padre que nos edifica. Tenemos un Padre que quiere que vivamos una relación sana con Él. Ahí estamos ya aterrizando. No sé cómo vamos por el tiempo. Acá hice unas notas. No necesitamos más fuerza humana. Como leímos en el versículo al principio, Dios ya dijo que no se complace de eso. No necesitamos fingir perfección. Él se complace más bien de los que al caer se levantan. Porque entienden que Dios es un Dios de gracia y misericordia. Amén. Amén. Si vos te caes, levantate y andá corriendo a Jesús. Si vos sos
a cualquiera de esta iglesia que vamos a tener tropezones. Y vamos a tener que levantarnos y volver a Jesús, no 2 veces, 70 veces. Y cada vez que nos pase, vayamos a Jesús. Si algún hermano de esta iglesia tiene un problema y vuelve al Señor, yo digo, ese hermano tiene temor de Dios. Lo conoce. Conoce su costado de gracia. Y el Señor no es que quiere que, nos permite pecar, o su gracia no es una licencia para pecar, sino más bien es una puerta abierta para que aprendamos a conocerlo, a conocer y a temerle. Él nos perdona, nos recibe de nuevo, pero es una puerta abierta para que aprendamos a temerle, a conocerlo quién es Él. Hermanos, busquémosle la vuelta y digamos, Señor, yo te quiero ver tal cual sos. Yo necesito verte tal cual sos. Si alguno está pensando que el Dios está con una vara esperando para pegarle el latigazo, tal vez lo tiene que ver a Dios un poquito más misericordioso. Si uno está pensando que Dios es, no pasa nada, tal vez lo tenga que ver el costado del Señor, que con el Señor no se juega. Pero que el Espíritu Santo a cada uno le vaya acomodando el temor de Dios. Hermanos, Dios no está esperando que vos lo impresiones con tus logros. Él está esperando que vos lo conozcas. Conocerlo lo suficiente como para no ocultarle cuando vos fallás. Yo conozco tanto a Dios, decís vos, que cuando fallo le digo, Señor, fallé, acá estoy, ayúdame otra vez. Esa persona lo conoce mucho a Dios. El tipo que vuelve a Dios cuando falló es una persona que lo conoce muchísimo a Dios. ¿Me entiendes? No es que lo conoce poco. El que lo conoce poco le falla al Señor y dice, no, y se aleja. Porque se piensa que Dios lo va, o que la iglesia lo va a rechazar, o que Dios lo va a rechazar. Acá no rechazamos a nadie. Y si se puede sentir rechazado, usted nos lo hace saber. Porque nosotros somos seres humanos, pero no somos Dios. Podemos pifiar también, nosotros nos arrepentiremos con el Señor y le pediremos perdón a usted. Pero intentemos no rechazar a nadie de los que vengan a la iglesia, ¿no? Intentemos pensar que las personas están en un proceso. Ser una iglesia de procesos. De procesos, no de juicios, no de cosas para vos tenés esto, entonces te pasa esto por juicio de Dios, por esto, pum, pam, pum, sello, listo. No, pará. Cada persona tiene un proceso. Cada persona está lidiando con algo, está pasando con algo. Y nosotros en ese proceso intervenimos y hacemos y ayudamos en lo que podemos, en lo que el Espíritu Santo quiera, ayudaremos. Amén. Pero también el proceso es esa persona con Dios y nosotros como personas de la iglesia ayudaremos a toda persona que venga acá. Seremos parte de ese proceso. Y acordémonos siempre, no vamos a solucionarle los problemas a la gente, sino vamos a hacer que la gente se enganche con Dios. Es diferente, porque el problema va a haber siempre. Le solucionamos el problema al último y después va a tener otro. Y después te va a llamar para solucionar el otro. No, vos tenés que hacer que se enganche con el Señor. Entonces cuando el próximo problema que venga, ya el Señor va a estar con el Señor. Y le va a dar paz, y le va a dar guía, y le va a dar todo, y tal vez necesite un poquito más, una ayudita para que te va a llamar por teléfono, le va a dar un empujoncito, pero si no, es una cosa eterna que nunca termina. Amén. Cierro, en serio que cierro. Así vivimos libres. Hermanos, vivimos libres no por ser perfectos, sino por tener un Dios grande, que aún en mi debilidad su misericordia me sostiene. Amén. Y acá les dejo Hebreos 4:16 para cerrar. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente. No siempre las cosas te van a salir bien, hermano.
o hermana querida. Estando sirviendo a Dios en la iglesia, o no sirviendo a Dios, o en tu trabajo, no siempre las cosas te van a salir bien. Y está bien, eso pasa. ¿Sabes qué? Sacate ese peso de encima, no tenés que ser perfecto. Vos podés acercarte a Dios confiadamente y podés decirle, Señor, necesito de tu gracia. En definitiva, todo lo que me sale bien es porque vos abrís tu mano. Amén. Gloria a Dios. Y hoy no me salió bien. Y hoy fallé. Pero yo te conozco, yo sé que no te sorprendió. Entonces, ayúdame en esto. Y a veces si no sabes cómo orar a Dios, si no sabes cómo resolver, si no sabes por dónde empezar, si ni siquiera tenés la punta del ovillo, andá a la presencia de Dios, andá a tu cuarto, cerrá la puerta, arrodillate y decirle, Dios, acá estoy. Dios, vos sabés. Son dos palabras, vos sabés. Vos sabés. Señor, vos sabés. Vos sabés lo que me está pasando. Y el Señor va a venir con su Espíritu Santo y te va a transformar. Amén. Amén. Va a venir y se va a revelar de una manera poderosa tu vida. Y cada revelación que tenés, no acá en la iglesia, sino ahí en el cuarto tuyo, en oración, cuando te estás duchando, cuando estás orando, cuando estás en un momento solo, esa revelación del Espíritu Santo te trae temor de Dios, lo conoces. Cada vez más profundo lo conoces y ese conocimiento de Él te transforma porque ya no querés ser el mismo. Ya no querés fallarle. A este Dios que conozco, a este Dios tan hermoso, ya no quiero fallarle. A este Dios tan hermoso merece que yo esta decisión la tome, que yo esto lo cambie. Lo cambio, lo abandono, lo elimino, no sirve. Por más que duela, por más que cueste, por más que me critiquen, si esto no va porque mi Dios vale más que todo eso. Amén. Porque lo conozco. Y Él es el Todopoderoso. Con Él no se juega, Él es tremendo, pero también es mi Dios misericordioso. Que aún cuando yo era un desastre, cuando nadie vino a buscarme, cuando nadie vino a tocarme la puerta, Él vino a buscarme. Amén. Porque no somos nosotros los que fuimos a buscar a Él, sino que es Él el que vino a buscarnos a nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar y dejamos que el Señor guarde todo esto en nuestro corazón. ¿Se entendió el mensaje más o menos? Amén. Lo que estamos hablando. Que el Señor haga en nosotros un corazón nuevo. Amén. Acerquémonos pues al trono de la gracia. Capaz alguna canción lenta, si tenés instrumental, lenta, la que vos quieras.